Gracias, buenos días para todos los que están a través del Zoom, a través de YouTube y a través de Facebook. Una vez más tenemos la oportunidad de traer un tema que yo sé que va a ser de mucho provecho espiritual para cada uno de nosotros. El tema lo tenemos que dividir en dos partes, porque resulta ser que cuando se habla del tema de Apocalipsis, no se pueden dar en una sola predicación. Así que el primer tema lleva como título Jesucristo y las iglesias, parte 1. Y luego el próximo sábado desarrollaremos la parte 2. En ese sentido vamos a orar para que Dios nos dirija. Espíritu Santo, ya estamos aquí. Confiamos en la dirección tuya para que tú nos permitas que las palabras que expresemos sirvan de alimento espiritual para todos los que están aquí en la iglesia presente y a través del Zoom. Favores que te pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, en el principio, cuando Jesús subió al cielo, los apóstoles se quedan predicando. Van de lugares en lugares, no habían iglesia en ese sentido, o sea, existía la iglesia judía, pero ya los discípulos todavía no tenían iglesia. Así que ellos, obedeciendo la orden de Dios de ir a predicar el evangelio, primero comenzaron a reunirse en casas. Y si ustedes ven en el libro de Hechos, capítulo 1 y 2, que ellos tuvieron que quedarse ahí y esperar que el Espíritu Santo bajara del cielo y se manifestara a través de cada uno de ellos. Luego salieron los 70 a predicar de dos en dos, casa por casa. Y así fue creciendo la obra del Señor. Luego aparece el apóstol Pablo, que de hecho Pablo predicó e inauguró más iglesia que los 12 discípulos juntos. O sea, el ministerio de Pablo fue el más largo de todo. Así que, desde ese punto de vista, vemos que en la Biblia Juan recibe una revelación. Y yo quiero hacer énfasis en algo importante, hermano. Hay mucha gente de muchas religiones que le tienen miedo al libro de Apocalipsis. Ellos dicen que ese libro no se puede entender, cosa que es totalmente contraria a lo que la Biblia enseña. Y entonces el enemigo ha ganado terreno en eso. ¿Usted sabe por qué? Porque cuando una gente no quiere leer un libro de la Biblia, entonces no aprende el mensaje que Dios tiene. El libro de la Biblia, así como usted lo ve, está lleno de símbolos, pero es un libro que es tan hermoso, nos revela la vida de Cristo, lo que hizo en esta tierra, lo que está haciendo en el cielo, y también nos revela los periodos de las 7 iglesias. No me voy a adelantar al tema del próximo sábado, pero ya actualmente estamos en la última iglesia, es decir, la iglesia de la Odisea. Pero ¿cómo fue el comienzo de las 6 anteriores? Bueno, hoy voy a predicar de 4 de ellas y el próximo sábado predicaré de las últimas 3. Entonces, ¿por qué yo digo que el libro de Apocalipsis no es un libro como raro, extraño, que hay que ser un teólogo para entenderlo? No. El asunto es que el primer paso que usted debe dar para leer la Biblia es pedir la dirección del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo fue quien reveló a los escritores bíblicos lo que usted y yo hoy leemos. Ahora, Apocalipsis tiene una característica especial. ¿Cuál es? El mismo Jesucristo bajó del cielo a revelarle a Juan el libro de Apocalipsis. ¿Y dónde dice eso? Vamos a Apocalipsis capítulo 1. Usen su Biblia, vamos al libro de Apocalipsis capítulo 1 para que sea la Biblia la que hable. Porque me gusta predicar con la Biblia en la mano y que sea ella que responda a nuestras interrogantes. Apocalipsis 1:1. Escuchen esta declaración interesante. ¿Qué dice Juan sobre el libro de Apocalipsis? Dice así: la revelación de Jesucristo que Dios dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, el cual ha dado testimonio de la palabra de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Nótese que Juan dice que Apocalipsis es la revelación de nuestro Señor Jesucristo. Entonces no es un libro extraño,
no es un libro oculto. Es un libro que si usted respeta las reglas de las profecías, pues tiene indudablemente que aprender a entender el mensaje que está en él. Entonces, sigan leyendo conmigo el versículo 3, que me gusta mucho. Dice en el versículo 3, bienaventurado, feliz, dichoso, el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, Jesús le dice a Juan bien claro, y Juan nos lo dice a nosotros, bienaventurados los que oyen y leen las palabras de esta profecía, es decir, del libro de Apocalipsis, porque el tiempo está cerca. ¿Qué tiempo hace de esta revelación? Vamos a ponerle aproximadamente 2000 años, desde que se le presentó a Juan esta revelación. Y Jesús le dice, el tiempo está cerca. Pero debemos entender que el tiempo de Juan es humano. El tiempo de Dios es divino. Por lo tanto, hermanos, para Dios, un día es como un segundo. Y entonces, al darle la revelación a Juan, él le dice bien claro, escribe, porque esto es para el tiempo del fin. ¿Cuál tiempo? El que estamos viviendo hoy. Ya no hay más periodo para la iglesia, estamos en el periodo de la Odisea. Y ya de aquí lo que tenemos que esperar es que se cumpla la Biblia y que Jesús regrese. Ahora, vamos a continuar. El ángel le habla y saluda a las 7 iglesias y da una descripción de ellas. Vean lo que dice el versículo 4. Juan a las 7 iglesias que están en Asia, gracia y paz a vosotros de parte del que es, el que era y el que ha de venir, de los 7 espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra. Juan nos está introduciendo a Jesucristo y está dando descripción de él. Y dice bien claro en el versículo siguiente que hemos sido lavados de nuestros pecados con su sangre. Verso 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea su gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y un pasaje que nosotros debemos tener presente, versículo 7. Y aquí que vienen las nubes, todo ojo le verá, incluyendo los que lo traspasaron, y todos los linajes de la tierra se lamentarán por causa de él. Sí, amén. ¿Quiénes se van a lamentar en el día que Cristo venga? Los que lo crucifican en la cruz del Calvario y todos aquellos desde Adán hasta la fecha que lo han rechazado. Porque hay gente que me ha dicho, mi pastor, eso es mentira, Jesús no viene. En el día que Cristo venga va a decir, es verdad que Jesús venía, pero ya es demasiado tarde, no hay preparación. La preparación tiene que ser ahora. Y ese es el tiempo que el Señor nos ha dado. Versículo 8, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor. El que es, el que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces vemos a Juan, que no se lo inventó, porque Juan caminó 3 años y medio con Jesús, dormía con Jesús, comía con Jesús, predicaba con Jesús. Juan vio todo lo que Jesús hizo en la tierra. Entonces no es, por ejemplo, el caso de Lucas, que era médico y comenzó a investigar sobre ese predicador, y él escribió el libro de Lucas basado en lo que le contó Pedro, los discípulos, lo que vivieron con Jesús cuando Jesús estuvo en la tierra. Eso hizo el médico Lucas, que también escribió el libro de Hechos de los Apóstoles. Pero aquí estamos hablando de un personaje que vivió con Jesús en la tierra. Un privilegio que nosotros nos perdimos y un privilegio que los profetas del Antiguo Testamento deseaban. Yo quisiera que el Señor viviera conmigo. Ellos caminaron por fe, nunca vieron a Jesús físicamente. Entonces nosotros estamos en el mismo grupo. El primer grupo nunca vio a Jesús y murió con la esperanza de que Jesús venía. El segundo grupo vivió con Jesús y murió con la esperanza de que Jesús va a regresar. Y el tercer grupo, que somos nosotros, estamos viviendo sin Jesús, porque nunca lo hemos visto,
pero tenemos la esperanza de que Él va a volver por segunda vez. Entonces, vamos a desarrollar lo que son las 7 iglesias, pero en este contexto, como le dije, hoy solamente voy a hablar de las primeras 4. Ahí en el libro de Apocalipsis, vayan conmigo, en el capítulo 2 me habla de la primera iglesia, la iglesia de Éfeso. ¿Qué podemos hablar de la iglesia de Éfeso? Ahora, yo le voy a mencionar características y periodos, porque déjenme decirle, los temas de Apocalipsis son de horas, y yo predico 30 o 35 minutos, o sea, no podré desarrollar todo, pero voy a destacar lo más importante de las iglesias. La iglesia de Éfeso se considera periodo de pureza apostólica. ¿Por qué? Porque en el periodo de la iglesia de Éfeso, que comenzó en el siglo I, corresponde al año 31 hasta el año 100 de nuestra era, la iglesia floreció, hermano. Búsquenlo en el libro de Hechos. Los hermanos se reunían en la casa, compartían los alimentos, las viudas, los necesitados, todo se les suplía. ¿Por qué? Porque había abundancia. Nadie se consideraba sus posesiones suyas, sino que la daba a la obra de Dios. Ahí aparece la historia de Ananías y Zafira, porque el Espíritu Santo comenzó a tocar corazones y muchas personas vendían sus propiedades de manera voluntaria, porque Pedro nunca la pidió, y la donaban para la obra de Dios. En fin, vivían en armonía. Por eso se llama una época de pureza apostólica. Hasta ahí no se había metido la apostasía en la iglesia, ni nada por el estilo, ni instrumentos que el enemigo usa. Por lo tanto, fue un periodo de bendición, un periodo de prosperidad. Pero viene Jesucristo y le dice a la iglesia de Éfeso: yo tengo una queja contra ti. Y los hermanitos de Éfeso le dicen: Señor, ¿qué ha pasado? Tengo una queja contra ti, que ha dejado tu primer amor. ¿Saben, hermanos? El primer amor que Juan menciona aquí es el que tú tienes cuando te bautizas. Cuando tú te bautizas, de una vez tú sientes la presencia del Espíritu Santo dentro de ti, y tú quieres contarle a tu familia, a tus amigos, a tu compañero de trabajo, de estudio. ¿Sabes qué tú le quieres contar? Esa bendición de haberte bautizado y entregarle la vida a Cristo. Entonces la iglesia de Éfeso estaba en eso, predicando el evangelio. Para ellos todo era predicar. Para arriba y para abajo predicar el evangelio. Y su objetivo era echar la obra hacia adelante. Y entonces el Señor Jesús le dice: yo tengo una queja contra ti. Has dejado tu primer amor. Y yo pregunto, ¿estaremos nosotros ahí en esa etapa de Éfeso? Que hemos dejado el primer amor, ya no tenemos ese interés de decirle a otro que Cristo viene. Ya no tenemos ese interés, como hacían ellos, de reunirse en las casas, los grupos pequeños. ¿A qué mensaje de Éfeso es que debemos volver al primer amor? ¿Qué más dice Jesús? Después de llamarle la atención, dice Jesús. Ustedes pueden leerlo ahí en Efesios, capítulo 2, estoy en la primera iglesia, pero yo estoy resumiendo por el asunto que le expliqué del tiempo. Cuando el Señor le reclama el primer amor a la iglesia de Éfeso, le dice lo siguiente: recuerda por tanto de dónde ha caído y arrepiéntete. Haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiese arrepentido. Ese es el mensaje que el Señor le dice a la iglesia de Éfeso. Ahora, ¿cuál es el llamado? Ahí mismo dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo le dice a las iglesias, a las 7. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Nótese que primero el Señor le dice en qué está mal la iglesia. Y después le dice: tienes que arrepentirte. Y si tú te arrepientes y tú vences, entonces dice aquí que tú vas a comer del árbol de la vida. Señores, Dios quiere lo mejor para nosotros, pero tenemos que hacer lo que Él pide. Dios le está reclamando a la iglesia de Éfeso: tú has dejado el primer amor, ya tú no predicas por la casa, ya tú no haces la obra misionera que hacía al principio. Vuelve a eso, a tu primer amor, la iglesia de Éfeso.
Y entonces yo te pido que te arrepientas y podré de esa manera invitarte a comer debajo del árbol de la vida. Así que la primera iglesia de Éfeso, la característica es que es una iglesia pura y apostólica. Salieron a predicar por todo el mundo, los apóstoles y los discípulos, hasta que el enemigo logró que perdieran en primera voz. Entonces, identificándonos con la iglesia de Éfeso, debemos volver al primer amor. Vamos a la segunda iglesia, la iglesia de Esmirna. Ustedes van conmigo, estamos en el capítulo 2 de Apocalipsis. ¿Cuál es la característica de la iglesia de Esmirna? La de Éfeso es pureza apostólica, crecimiento de la obra. Aquí en Esmirna es lo contrario. Periodo de persecución y martirios. Eso comenzó en el año 100 hasta el año 313. Nótese que la de Éfeso comienza en el año 31 hasta el año 100. Estas son fechas aproximadas para que tengamos una idea. Y no son fechas proféticas, sino de ubicación en el contexto de lo que dice Apocalipsis. Entonces la iglesia de Esmirna tiene un periodo desde el año 100 hasta el 313. Ahí aparece el edicto de Milán, hecho por Constantino. ¿Qué podemos decir que Jesús le dijo a esta iglesia de Esmirna? Escuchen esto. Jesús le dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. En este periodo comienza la persecución de los cristianos, tuvieron que huir. Los romanos habían dado una orden de que si tú tenías un cristiano al lado tuyo y te caía mal, tú podías reportarlo. Y venían los soldados y se lo llevaban, le quitaban sus posesiones y hasta lo mataban. Pero luego Constantino en el 313 tiró un edicto y entonces permitió la libertad religiosa. Interesante, ¿eh? Él dijo: no más persecución para los cristianos, que vivan con nosotros, que respeten sus leyes y también paguen nuestros impuestos. Entonces, imagínense, durar 213 años que tú tenías que correr de aquí para allá para la persecución de los mártires. Ese fue en el tiempo de Constantino. No podemos confundirlo con lo que pasó en la Edad Media. Ese es otro periodo de persecución y ese sí es profético. Entonces, si ustedes notan, en la primera iglesia, el Señor dice: al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En la iglesia de Esmirna, el Señor dice: el que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿De cuál muerte? La segunda. ¿Cuál es la segunda muerte? La muerte eterna, hermanos. La primera muerte la vamos a sufrir todos. Cristianos, no cristianos, buenos o malos. La primera muerte ahí vamos todos. Pero aquí dice el Señor que si nos mantenemos fieles hasta la muerte, Él nos dará la corona de la vida. La segunda muerte va a ser para los impíos, para Satanás y sus ángeles malos, que serán destruidos para siempre, hermanos. Nunca se volverán a levantar. Y ustedes que me están viendo a través de YouTube, de Facebook y del Zoom, esto que dice aquí se va a cumplir en el tiempo del Señor. Por lo tanto, a mí no me preocupa la primera muerte. Para allá vamos todos. Claro que hay que hacer preparación para eso. ¿En qué sentido? Tengo que morir la primera muerte con Cristo en mi corazón. Tengo que morir la primera muerte sellado para vida eterna, porque no me van a sellar después. Es antes de morir. Entonces aquí Jesús le está diciendo a la iglesia de Esmirna: yo quiero que si tú vences y te mantengas fiel, no participes de la segunda muerte. Porque la segunda muerte es para los que se van a perder. La primera es para todos. Por lo tanto, tú y yo debemos entender que la preparación de la vida eterna es en vida. Después de la muerte no hay predicación. Hay salvación para los que hacen preparación. Por el que no hace preparación, cuando Jesucristo los resucite y los ponga ahí en el juicio y dice: Señor, es cierto, a mí me predicaban, yo le trancaba la puerta en la cara, lo que digo, perdóname. Con dolor de su corazón, Jesús le va a decir: yo no te puedo perdonar, porque tú rechazaste a esas personas que yo te mandé cuando yo podía perdonarte y traerte a la vida eterna. Ahora yo no puedo.
Y miren qué interesante. Jesús va a hacer dos funciones que en la tierra no se puede hacer. Jesús va a ser abogado y juez al mismo tiempo. Eso en la tierra no se puede. Será abogado para los que se salven y será juez para los que se pierdan. El mismo, porque si yo acepto a Jesucristo y me salvo por su misericordia, entonces Jesús va a decir, no, ese es de lo mío, póngalo aquí. Pero si yo rechazo a Jesús, Jesús le va a decir al Padre, no, ese apartado de mí que yo no lo conocí, obradores de maldad, como lo dice Mateo. Por lo tanto, hermanos, en Éfeso y Esmirna, aparte de sus características individuales, hay dos llamados. Al que venciere, le dará de comer del árbol de la vida. Al que venciere, le dará la vida eterna y no participará de la segunda muerte. Vamos a la tercera iglesia, la iglesia de Pérgamo. Síganme ahí en su Biblia, todavía estamos en el capítulo 2. Vamos a la iglesia de Pérgamo. ¿Cómo le llamaremos a este periodo? Dice aquí, era de compromiso. Y comenzó en el 313 hasta el 538. Ustedes ven que cada periodo lleva una fecha específica. Entonces, ¿qué podemos encontrar de la iglesia de Pérgamo? En esa iglesia, el Señor le dijo, en tu fila tienen a los que practican la doctrina de Balaán. También llevando al pueblo a pecar. Y entonces, esa doctrina, hermanos, ustedes recuerdan que Balaán decidió recibir dinero para maldecir al pueblo de Dios. Y Dios le dijo que no. Pero miren cómo es Dios. Insistió tanto que Dios le dijo, está bien, anda a ver, pero tú vas a decir lo que yo diga. Y Balaán fue. Y cuando el rey perverso le pagó a Balaán, las palabras que salieron de él no fueron de maldición, fueron de bendición para el pueblo de Israel. Y el rey le llamó la atención, oye, yo te he dado un dineral a ti, ¿cómo es que tú estás bendiciendo a Israel? Si yo te traje para que le diera una maldición. Y él dijo, yo te dije bien claro que yo voy a decir lo que Jehová diga, y Jehová me puso en mi boca que le diga a su pueblo. Bueno, ¿qué resultó? No lo pudo maldecir ahí, pero usted sabe lo que la gente que son ávaras, que quieren tener dinero a como de lugar. Hizo otro trato con el rey. ¿Sabe lo que hizo? Le dijo, rey, vamos a buscar las mejores doncellas que tú tienes aquí y vamos a hacer una fiesta con los israelitas y las vamos a mezclar. Y ahí comenzó el pueblo de Israel a adorar dioses falsos y a cometer idolatría contra Jehová. Nótese cómo Balaán usa a las mujeres como instrumento para destruir al pueblo de Dios, y lo logró. Entonces aquí en la iglesia de Pérgamo se está dando lo mismo. Y el Señor Jesús le dice, oye, yo no quiero que tú practiques lo mismo. Yo no quiero que tú hagas como hicieron la gente de Balaán. Pero como Dios es un Dios de amor, escuchen lo que Él le dice. Ahí mismo le dice el Señor, por lo tanto arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor le está diciendo que se arrepienta, y si no, va a pelear con la espada de su boca. ¿Cuál es la espada de la boca de Jesús? La palabra de Dios. Es decir, Jesús le va a decir, yo voy a venir, le voy a enseñar la Biblia, que ellos están idolando los mandamientos. Ahora, ¿cuál es la apelación que el Señor le da a esta iglesia? Escuchen esto, lo mismo que le da a Éfeso y a Esmirna. Dice, al que venciere le daré a comer del maná escondido, y le daré una piedrecita blanca con un nombre escrito, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Nótese que aquí el Señor Jesús le está diciendo a esta iglesia, te voy a dar del maná que le di al pueblo de Israel en el desierto durante 40 años. Pero acá hay un detalle que se agrega, una piedrecita ahí para que dice que la piedra va a tener el nombre tuyo y el mío, pero no sabemos cuál es, porque solo lo vamos a ver cuando Jesús nos la entregue. ¿Qué nombre Jesús va a poner? No sabemos. Ahora, lo que sí yo te puedo decir, que nos van a cambiar nuestros nombres de pila. El nombre que pusieron nuestro Padre en la tierra, no lo van a cambiar. Un nombre nuevo en una piedrecita blanca. Recuerden que el blanco simboliza pureza. Y me llama la atención que dice, que usted no va a saber,
a menos que tú no te hallaras. Es decir, si tú no recibes esa piedrecita, tú no sabes el nombre nuevo que Jesús te va a poner. Por eso es que tenemos que luchar por llegar allá, como dice el Señor. Te noten que en las tres iglesias que hasta ahora llevamos desglosando, el común denominador que sale al que venciere. Y yo pregunto, ¿por qué Jesús hace énfasis en eso? Le voy a decir la verdad, no es fácil seguir a Cristo. No es fácil. Soportar abuso en este país o en el mundo, que te violen tus derechos, te acusan de cosas que tú no has hecho, que se aprovechen económicamente de ti. En el caso de los matrimonios, tú tienes 20 años, le das 3 babies, y el hombre dice, yo no sigo contigo porque tú estás muy vieja, me voy a buscar otra más joven. Y tú, por seguir a Jesucristo, aguanta todas esas cosas. Entonces Jesús sabe. Él no se lo inventó desde el cielo, Él vino a la tierra y ese sí sabe lo que es vencer al enemigo. Porque Él lo venció, como dice la lección de esta semana, con la única arma que vamos a vencer, la oración. Señores, el que no ora no puede vencer al enemigo. Y Jesucristo es nuestro ejemplo, Jesucristo es un hombre de oración. Entonces, necesitamos hacer eso. Si no, lamentablemente no podemos echar para adelante. Así que, nuevamente, la apelación es al que venciere. Porque la vida cristiana es un desafío, hermanos. Todos deseamos hacer cosas que Dios no aprueba. Y por amor a Jesús, no las queremos hacer. Entonces, el amor de Jesús es tan grande que Él viene a morir a este mundo pecador sin haber cometido un solo pecado. Él muere por los pecados tuyos y míos. Y ahora Él espera que en agradecimiento a eso, tú por lo menos le seas fiel. Por eso es que dice al que venciere. Da la promesa de algo de la vida, del maná, de que no va a sufrir la segunda muerte. Esas son las 3 promesas. Vamos a la iglesia número 4, llamada iglesia de Tiatira. Se le llama a esto tiempo de apostasía. Señores, aquí Pablo cogió lucha y cogieron mucho los siervos de Dios porque se entraron a las iglesias unos hermanitos dirigidos por Satanás. Iban en contra de lo que el pastor predicaba, se inventaban doctrinas falsas, invitaban a los hermanos a adorar dioses falsos. ¿Cuándo comenzó ese periodo? Que lo representa una iglesia famosa que usted y yo conocemos. Ese periodo comienza en el 538 y dura hasta el 1517. En ese periodo sí fue verdad que comenzaron a caer atrás los cristianos. Aparecieron la cruzada, aparecieron la venta de indulgencia. Todo eso, si tú no eras de esa religión, a ti te caían atrás y te mataban. Y te quitaban todas tus posesiones. Pero es profético. Lo que yo no puedo concebir, mucha gente en la calle dice, oye, tú y yo adoramos al mismo Dios. ¿Cuál? El que está en el cielo. Entonces yo pregunto, si tú estás adorando al mismo Dios que yo que está en el cielo, entonces ¿por qué tú me quitas la vida a mí? Porque yo no estoy en tu iglesia. Explícamelo. Yo no estoy en tu iglesia, adoramos al mismo Dios, pero tú me persigues y me quitas la vida. En ese tiempo la iglesia no necesitaba un poder civil para hacerlo, porque ella era la autoridad. Pero en el tiempo que estamos viviendo y que esto va a regresar, la iglesia necesita el poder civil para ejecutar eso. Y es lo que dice Apocalipsis 3, la unión de la iglesia con el Estado. Cuando Estados Unidos dé el permiso para esto, va a volver la persecución de los siglos pasados, pero con una gran diferencia. La tecnología de hoy le va a ayudar a ellos a encontrarnos hasta debajo de la tierra, donde podamos escondernos. Si ustedes leen la historia de los valdenses, esa gente se escondían en cuevas, en la montaña. ¿Saben cómo lo encontraban? Porque siempre hay un hijo de Satanás que hace trabajo. Lo denunciaban, hermanos. Y cuando lo encontraban allá le decían, elige, o niegues esa fe y te une a la fe de nosotros, o te quitamos la vida.
¿Qué prefería el verdadero cristiano? Muchos decían, bueno, pues está bien, yo me voy para la iglesia de ustedes. Y quedaban vivos. Pero había otros que decían, no, nosotros sabemos en quién hemos creído. Y anteriormente he contado la historia de la señora que le lanzaron el esposo al precipicio. Después al hijo mayor, después al hijo del medio, y ella se mantenía fiel. Cuando le tocó el menor, ustedes saben que las madres son débiles con el más pequeñito, le dijeron, todavía tú estás a tiempo de salvar tu vida y la de este niño. Y ella dijo que no, que su vida le pertenecía a Cristo. ¿Qué hicieron? Tiraron el niño y tiraron la madre. Y eso supuestamente lo hicieron de que en el nombre de Dios. Por eso es que debemos tener en cuenta que no todo el que está predicando, que no todo el que menciona a Dios está sirviendo a Dios. Cogen el nombre de Dios en vano para hacer sus barbaridades. Y yo no sé si yo voy a estar vivo para la persecución, pero va a llegar. Y yo espero que este tema se quede en YouTube. ¿Por qué? Porque la persecución es profética y tiene que darse para Dios probar los hijos fieles de los infieles. Recuerden el tema del sábado pasado. ¿Quién es tu papá? Este es el papá que representa a Satanás y este es el padre que representa a Dios. Y dependiendo a quién tú recibes, tú eres hijo o hija de uno de los dos, porque no puedes ser hijo de los dos. El mismo Jesucristo dice, no se puede servir a la riqueza y a Dios al mismo tiempo. Tampoco se puede servir a Beliar, que es otro nombre del diablo, y a Jehová. Son dos caminos, el del bien y el del mal, y usted elige en cuál está. El libre albedrío lo hemos usado muy mal, pero Dios en su misericordia lo permite. Dios nos da libre albedrío para que vivamos una vida que le agrade a Él, con salud, con felicidad, con progreso. Sin embargo, nosotros lo usamos mal. Y aunque Dios le duele en el corazón, Dios espera que antes de que tú bajes a la tierra, tome la mejor decisión de tu vida, el camino del Señor. Entonces, ¿qué observación le hizo el Señor a la iglesia de Tiatira? En tiempos de apostasía se van a sorprender cuando te están persiguiendo por matarte. Hoy en día lo están haciendo en los países de Europa y otros lugares, están matando a los cristianos. Pero esas son pinceladas de lo que viene. Cuando se apruebe la ley dominical, en el mundo entero que van a perseguir a los cristianos, no en un país específico y en una zona, no, en el mundo entero. Y eso viene en camino. Ahora, ¿qué le dice Jesús a la iglesia de Tiatira? Yo conozco tus obras y tu amor y también tu paciencia y que tus últimas obras han sido mejores que la primera. Oigan el piropo que le tira Jesús a la iglesia de Tiatira. Tú eres una iglesia de amor, tú eres una iglesia misionera, y lo que tú estás haciendo ahora es mejor que cuando comenzaste. Por eso le costó la vida a la mayoría de los miembros de la iglesia de Tiatira. Lo mataron, lo persiguieron. Ahora, ¿qué sucede? Dice el Señor Jesús, aconsejando a la iglesia, después de decirle lo que observó. Al que venciere y guarde mis obras hasta el fin. Escuchen bien, hasta el fin. ¿Por qué? Porque hay gente que se entran a la iglesia y el primer mes va bien, el segundo mes va bien. Cuando llega la prueba, se salen. Se salen de la iglesia y no quieren volver. Aquí dice Jesús, al que venciere y que llegue hasta dónde. Hasta el fin. Es que la vida cristiana no es algo que usted puede comprar en la farmacia. Dame 2 libras de santidad ahí, o de consagración, que me la voy a poner en el día de hoy. No. Este es un proceso para toda la vida. Y la vida cristiana es un estilo de vida. Oigan bien, un estilo de vida. O sea, el cristiano es cristiano porque vive siendo cristiano. No porque se aproveche y se lo enganche, o cuando lo conviene deja de usarlo. No. La vida cristiana es un estilo de vida. Y Jesús le dice bien claro a la iglesia de Tiatira, al que venciere y guarde mis obras hasta el fin, yo le daré la autoridad de las naciones y yo le daré a la estrella de la mañana. Yo pregunto, ¿qué es eso de autoridad a las naciones? Señores, los salvados van a juzgar a los perdidos. Estarán ahí, yo me imagino ese auditorio, millones de seres humanos ahí. Y del otro lado, todo lo que se van a pedir. Y en el medio el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo.
también dice que los ángeles serán nuestros testigos para defendernos, ¿no? Porque ellos llevan un registro diario al cielo de lo que hacemos, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Ese ángel diario lleva un reporte. Ahora, ¿qué va a aparecer allá? Lo que tú no has pedido perdón. Si tú pides perdón en lo que hiciste, por ejemplo, este día, ya usted se levantó, está aquí en la iglesia. Ya el ángel está escribiendo de que usted se levantó. Esta noche, cuando usted se vaya a acostar, si usted no le pide perdón a Dios por lo que pasó en este día, eso se queda guardado para el día del juicio. Ahora bien, si usted le pide perdón a Dios, el ángel lo tiene que borrar. Por eso es la importancia de la oración. Hay que pedirle perdón a Dios. Entonces dice aquí bien claro: te voy a dar la estrella de la mañana. ¿Sabe quién es la estrella de la mañana? Es nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo va a vivir con nosotros face to face, cara a cara, hermanos. No tendremos intermediario de nada. Caminaremos con Él como caminan los discípulos en la tierra. No nos lo vamos a imaginar, porque la Biblia dice cosas que ojo no vio ni ha subido a pensamiento humano, son las que Dios tiene en el cielo para los que se salven. Pero humanamente tenemos que imaginárnoslo. Caminar con Jesús, qué privilegio. Sin enfermedades, sin ningún tipo de compromiso de pagar los biles, todo gratis, en el cielo todo, sin volver a conocer la muerte, porque vamos a morir de la primera muerte, pero los salvados no van a morir a muerte eterna. Ahí es que está la diferencia. Y caminando con Jesús para arriba y para abajo, ve a Abraham, ve a Job, es un privilegio. Ve a María, la madre de Jesús, la mujer más bendecida de todo el mundo. Escuchen bien, la mujer más bendecida de todo el mundo, porque dio a luz al Salvador del mundo. Ustedes que son madres podrán entender, pero María ha sido una mujer privilegiada. Todas las israelitas soñaban con traer Salvador. Por eso que cuando una salía estéril y decía, yo estoy maldita del Señor, como dijo Noemí cuando perdió a sus hijos, yo estoy maldita del Señor, porque traer una descendencia era traer Salvador. El Señor eligió a María y Él sabe por qué lo hizo. Entonces dice aquí bien claro: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. ¿Por qué Jesús dice que tiene oído? Porque todo oímos, pero no todo escuchamos, no todo obedecemos. ¿Cuánta gente conocemos en este mundo que le hemos predicado el Evangelio y siguen con su vida? Aquí dice el que tiene oído y oye lo que el Espíritu Santo dice a la iglesia. Entonces, una cosa es escuchar y obedecer, y otra es tener oídos de lujo, o escuchar y no obedecer, como usted lo quiera. Así que podemos apreciar en estas 4 iglesias que le he presentado en esta mañana las características de cada una de ellas. La primera habló de un tiempo de bonanza, los apóstoles estaban predicando el Evangelio, no había persecución, la iglesia creció, los hermanos compartían todo lo que tenían con los más débiles en la fe. Después viene un periodo de persecución, después viene un periodo de apostasía, y entonces viene ahora otra etapa que la voy a desarrollar el próximo sábado. Si se le olvida algo del tema de hoy, que no se le olvide lo que Jesús dice en las 4 iglesias. Al que venciere y le hace una promesa: vas a estar en el árbol de la vida conmigo, vas a comer del maná, vas a juzgar a las naciones y a los perdidos. Y aquí el último que el Señor menciona de la promesa es que nos va a entregar a la estrella de la mañana. ¿Sabe quién es? A nuestro Señor Jesucristo. Recuérdense que Juan está escribiendo lo que Jesús le está diciendo. Jesús pudo haberle dicho: yo voy a hacer de ellos en la salvación cuando estén en el cielo. Pero Jesús aquí deja que Juan hable en segunda persona. Dice: al que venciere se le entregará la estrella de la mañana. Y la estrella de la mañana, hermanos, amigos, visita, familia, que me están viendo a través del Zoom, de YouTube y de Facebook, la estrella de la mañana es nuestro Señor Jesucristo, el único que nos puede garantizar la vida eterna, el único. Y si Él estuvo aquí en la tierra y venció al enemigo,
Él nos dice también cómo tenemos que vencer. Es a través de la oración, a través de la fe y de la perseverancia. Por eso dice bien claro, el que persevere hasta el fin será salvo. Y ese fin tiene límites, sí, por dos razones. El fin mío llega si muero. Si ahora me llega la muerte, ya mi fin llegó. Y si estoy vivo, el otro fin será cuando Cristo venga en las nubes de los cielos. Entonces, para ambos eventos, yo tengo que estar preparado, porque no sé cuándo vendrá. Solo en la Biblia yo conocí un caso de un rey que el Señor le mandó a decir, prepara tu casa que va a morir. Quiere decir que la muerte no avisa. La muerte viene como un intruso y te quita la vida, porque es parte del pecado. Pero el Señor le mandó a decir con el profeta, dile al rey que prepare su casa que va a morir. Y el rey, cuando escuchó eso, en vez de quejarse y lamentarse, fue al templo y se arrodilló. Dijo, Señor, ¿tú sabes cómo yo te he servido a ti desde mi juventud? Estoy hablando de rey Ezequías. Oiga qué desafío, diciéndole a Dios la vida de él cuando Dios la conoce. Tú sabes cómo yo te he servido desde mi juventud. Y hizo una oración, como yo llamo, con el corazón en la mano. ¿Sabe lo que hizo papá Dios? Señores, le regaló 15 años más de vida, que el rey no lo pidió. El rey solamente dijo, no me quite la vida ahora. Yo te he servido desde mi juventud. Y al Señor le salió a él, porque él es soberano, le regaló 15 años más de vida al rey Ezequías. En conclusión, Dios tiene poder para resolver cualquier problema por el que tú estés pasando en este momento. Estas 4 iglesias pasaron situaciones difíciles, pero Dios se las resolvió. Y debemos recordar, como dije en la introducción, que el Apocalipsis es una carta de amor al mundo. Se me fue el internet, parece. El libro de Apocalipsis es una carta de amor al mundo. Y nosotros, si obedecemos sus mensajes, podemos entender que también tendremos la vida eterna. Vamos a ponerlo de pie para entonces finalizar con esta oración. Y si alguien de los que está aquí, que yo sé que es así, ha venido con algún pedido especial, este es el momento para usted decírselo al Señor en oración. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, gracias porque Apocalipsis no es un libro de misterio. Es un libro de revelación de nuestro Señor Jesucristo y es un libro de esperanza y de amor. Hoy hemos estudiado las primeras 4 iglesias y hemos comprendido que a pesar de los defectos de cada una de ellas, tú le das la esperanza de cambiarle su estilo de vida. Cada una de esas iglesias nos representa a nosotros, Señor. Por lo tanto, si hemos perdido el primer amor, devuélvenoslo. Señor, ayúdanos a vencer a Satanás en cualquier terreno a través de la oración. Ayúdanos, Padre, a entender que tú quieres lo mejor para nosotros. Si estoy orando para alguien que está aquí en la iglesia, en el Zoom, en el Facebook, YouTube, con un problema que no le deja dormir, que está muy preocupado, lo traemos a sus pies, Señor. Lo traemos a tus pies porque tú eres un Dios de misericordia. Escucha sus oraciones, sus peticiones y respóndele de acuerdo a tu voluntad. Bendice este ministerio, ayúdanos a crecer y cuando tú vengas en gloria, llévanos a vivir contigo. Es en el nombre de Cristo Jesús que te lo pedimos. Amén y amén.